Pues ya tenemos a Carlitos Alcaraz en octavos de final del torneo de Cincinnati. Después de un primer día que nos dejó pues, un poquito preocupados, porque la verdad que la cosa no fue del todo bien, no funcionó su tenis a un buen nivel. Ante Medjedovic ya hoy, Magic, agarramos más confianza. Verdad que era un partido donde no podía brillar tanto desde el fondo, sino en otras facetas, sino más estar atento con el saque para no dar opción a que Medjedovic entrara, meter mucha pelota adentro, darle bolas incómodas, en todo eso, en lo que tiene que estar, que es al final fino mentalmente, en eso ha estado perfecto, ¿verdad? Partido notable de Carlos, sin lugar a dudas. Yo creo que partido esperanzador de Carlos que se nos viene en Cincinnati, sobre todo porque gestionó muy bien los momentos del partido y al final se adaptó al tipo de juego que te ofrece Medjedovic, ¿no? No ha tenido mucho ritmo desde el fondo, sencillamente porque tenía un rival que no se lo ha permitido, que cada pelota, incluso cada segundo saque, se lo ha jugado en modo kamikaze y Carlos ha estado agazapado, sabiendo esperar su oportunidad, siendo más constante que Hamad y brillando también un aspecto que luego mencionaremos, que ha sido el tema del servicio. Ha sacado, como hacía bastantes partidos que no sacaba Carlos, ahora se va a enfrentar a un jugador que le va a dar más ritmo desde el fondo de la pista, en el que va a haberse testado de nuevo, sobre todo por la zona de la derecha, que contra Jumhur estuvo bastante irregular, y ojalá que esas buenas sensaciones en un contexto y en un tipo de partido que ha mostrado hoy contra Medjedovic también sepa y pueda trasladarlas al diferente tipo de encuentro que le va a plantear un viejo conocido, porque a Luca Nardi ya sabe lo que es enfrentarse. E incluso este mismo año, José, en un partido en el que, oye, tuvo que sudar para ganarle al transalpino. Sí, un poco sorpresa a estas alturas de cuadro, porque Luca Nardi se eliminó en la fase previa y ha entrado como lucky loser y ha tenido un par de buenas victorias. Mensik, ha ganado Mensik en esta tercera ronda. Creo que Mensik, un poco también por el tema del calor, no se encontraba bien y al final pues no ha podido competir el partido. Así que un poco sorpresita. Luca Nardi es un jugador que medio puntaba bien hace un par de años, que no ha tenido la explosión que se esperaba en Italia, tan joven como digo, con la expectativa que se tenía de él, pero mira, poco a poco al final pues se está metiendo por ahí y quién sabe si tiene pues una ascensión un poquito más lenta que otros, pero se termina metiendo en el top 50 como otros tantos de sus compatriotas. Luca Nardi, como tú has dicho, en Doha le puso las cosas complicadillas a Carlos. Después de un primer set donde Alcaraz estuvo muy bien, muy fino, Luca Nardi, a base de atacar la pelota, digamos, irse por los puntos y ser ofensivo, le puso las cosas complicadas. Es un jugador un poco versátil, que tiene buenos golpes desde el fondo, no brilla especialmente en ninguno, pero digamos que el típico, muchos de estos típicos como los Coboli, como los Arnaldi, son jugadores que no brillan en un golpe en concreto, pero que no desentonan en ninguno, ¿no? Tenis muy fluido, muy pulido, muy buena técnica, Sobre todo de sólido desde revés. la zona, sí, sólido desde la zona de la derecha, aún más sólido desde la zona de revés, que tiene un magnífico revés, Luca Nardi. Un jugador, pues, de corte clásico, corte y confección clásico, que claro, que en el tenis actual de bombarderos, de jugadores que tienen una potencia brutal, en ocasiones se queda un poquito corto. Hay que destacar que Luca Nardi no ganaba un partido a nivel ATP desde el Masters 1000 de Roma, llevaba bastante tiempo sin acumular buenos resultados, no jugaba desde Wimbledon, se tomó un tiempo para parar y prepararse a nivel físico, y es verdad que está haciendo un muy buen torneo de Cincinnati, trayectoria similar a la que tuvo Medjedovic, ¿no? Y la que hablábamos. Como tú dices, un jugador Nardi, yo creo que buen tiempista, que ataca pero no es kamikaze, que construye el punto 3, 4 golpes y ya en el quinto sí a lo mejor sí te buscan un poquito la subida a la red. Tiene con qué hacer daño, pero es un rival que es, yo creo, inferior desde el fondo de la pista a Carlos, que tiene menos saque a lo mejor que Medjedovic y le va a abrir más la puerta a Carlos a que pueda atacarle los restos y que en definitiva es inferior a Carlitos, pero que ya supo lo que es ponerle contra las cuerdas y que por tanto querrá replicar el mismo plan de partido que tuvo en Doha. Hablamos de precisamente el revés de Luca Nardi, como su arma un poquito más fina, le viene muy natural, pues precisamente ese revés paralelo es en la que le puede abrir un poco la llave, ¿no? Al final llevarse un poco los puntos, esa zona de revés cruzado, que donde le pueden tresar un poquito más y cambiar luego el ritmo con ese paralelo para que provocar que Carlitos tenga que golpear en un desplazamiento y poder golpear en una zona incómoda y luego dar la opción de una bola corta para poder atacar a mitad de pista al italiano, ¿no? Yo creo que Nardi va a preferir que se juegue de revés a revés que de derecha a derecha. Va a intentar generar bolas cortas en las que pueda montarse encima de la pelota, porque al final es un jugador que necesita un poquito de margen para atacar. Y qué mejor golpe para conseguir ese margen que el revés paralelo, ¿no? Es el golpe que lo cambia todo. En Doha lo tiro fantástico. Hoy hemos visto que Carlos en ocasiones pegándole mordida a la derecha cada vez que le movían por ahí. Contra Jumhur la derecha no estuvo tampoco muy fina, así que quizás sea una parte a explorar, ¿no? Que Nardi pueda cambiar con los paralelos, que obligue a Carlos a desplazarse por la zona del drive y a golpear esa derecha en movimiento, y que por ahí pueda ser el quien lleve el control y la iniciativa de los intercambios. La segunda y tercera clave las vamos a juntar, porque son al final
cosas que podía hacer que Luca Nardi cuando se enfrentó a Carlos en Doha y que le puede ayudar aquí, que al final es ser ofensivo, ¿no? Eso pasa por atacar los restos de segundo saque y sobre todo cortar mucho el ritmo. No entrar quizás en una batalla, como tú decías antes, ¿no? De esa batalla de fondo, porque al final es un poco inferior a él. No creo que por ahí. Sí que a lo mejor en base a meter mucha pelota adentro, siendo un poco muro y cometiendo pocos fallos, sí, pero en unas condiciones como la que estamos viendo, de tanto calor sofocante, a lo mejor no sé si o si eso a largo plazo le puede venir bien, porque Carlos Alcaraz yo le veo fino a nivel físico. Pero cortar mucho ritmo, atacar con los paralelos, tanto de derecha como de revés, e irse hacia la red a la vez que poder atacar los retos de segundo para meterle presión a Carlos, puede ser una de las tácticas para sorprender a Carlitos y que Carlitos se sienta un poco presionado siempre, ¿no? Sí, intentar llevar la iniciativa, para eso el resto es muy importante. Nadie tiene buenos restos de arriba abajo, golpea bien la pelota cuando está subiendo y quizás lo pueda aprovechar a través del resto para poner en presión a Carlos. No puede ni tiene que ser tan kamikaze como Medjedovic porque no es su tenis ni tiene la potencia que tiene el serbio, pero sí intentar construir el punto para que en el cuarto o quinto golpe ya esté cerquita de la media pista y trate de finalizarlo. El cuerpo a cuerpo desde el fondo, como tú dices, yo creo que beneficia a Alcaraz por condiciones tenísticas y sobre todo físicas. Carlos físicamente yo creo que es muy difícil de contrarrestar en unas condiciones como estas. Va a tener piernas y patas para jugar 3 horas si hace falta. Y yo a Nardi no le veo el fondo físico que sí que tiene Carlos. Así que tratar de acortar los puntos, el revés paralelo como arma letal e intentar acercarse a la media pista todo lo que pueda. Es difícil para él, te diría que más difícil que, por ejemplo, para Medjedovic, porque Nardi tiene un tenis más equilibrado y menos potente, pero va a tener que salir de la zona de confort, como han hecho muchos, como hizo, por ejemplo, también Lehečka en Doha, si quiere derrotar a Carlos. Como decíamos, por parte de Carlitos Alcaraz, muy buen encuentro ante Medjedovic. Ahora le viene un partido completamente distinto. Y es aprovechar distintas cosas. Si hablamos del revés de Nardi, como uno de los golpes que le puede interesar al italiano, a Carlos, sobre todo Maggi, le puede interesar ese dominio de la derecha, ¿no? Llevarse digamos, el terreno a su zona y hacer daño por ahí, ¿no? Sí, yo insisto que al final uno de los objetivos en Cincinnati es recuperar la derecha. Y contra Jumhur no la recuperó, de hecho dejó alguna que otra luz, pero también alguna que otra sombra. Y contra Medjedovic es que tampoco le hemos visto, no le hemos visto lo suficiente jugar desde el fondo de la pista para ver si esa derecha ha vuelto a encontrar no solo la profundidad, sino también la precisión y la potencia que siempre la ha caracterizado. Contra Nardi yo creo que va a poder jugar mucho más desde el fondo de la pista. Y tiene que aparecer ese drive para inclinar la línea de fondo el tenis del fondo de la pista a la zona que a él le gusta para evitar el revés de Nardi y porque al final yo creo que tiene una potencia que puede sacar a Luca de la línea de fondo y si hay un golpe con el que tiene potencia para hacerlo es la derecha, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de ir afinando las armas y creo que la derecha es la más importante de todas, no solo mañana, sino en el resto de gira norteamericana. Sí, la verdad que es un golpe que necesita. Todavía no está del todo, digamos, enchufado como el último gran torneo que sí que le funciona bien fue en Queens. Y desde entonces está todavía medio como por hacer, ¿no? La segunda clave que le vamos a poner a Carlitos es atacar esa profundidad, no dar por las cortas, porque al final siempre, aparte de una pista como la de Cincinnati, que tiene, digamos, un poco, que la pelota vuela bastante por el aire, pues puede provocar que esa profundidad para empujar hacia atrás a Nardi, al final le eche un poco hacia atrás, poder que Carlos juegue muy montado encima de la línea de fondo y siempre mantener a raya, ¿no?, al italiano, que se pueda sacar de su zona de confort. Sí, al final, si decíamos antes que Nardi necesita golpear bien parado sobre la línea de fondo para tratar de quitarle a Carlos la iniciativa del punto, ¿cómo se evita esto? Pues con profundidad. Hoy a Carlos le hemos visto restar muy profundo, jugar con un buen margen entre potencia, precisión y seguridad contra Medjedovic, seguir por el mismo camino, ¿no? Yo creo que al final Nardi juega bien a bote pronto, pero le quitas la capacidad de hacer daño al rival, ¿no? Entonces puede aguantar los emites de Alcaraz, pero es un juego que no le beneficia. Y si Carlos consigue, bueno, encontrar lo que tanto le gusta a Jannik Sinner en cierto modo, yo creo que lo va a tener muy complicado el italiano. Y para la última, ¿no tiene Luca Nardi un saque bastante importante? No tiene un buen saque, Nardi, se puede decir. Es un saque débil, muy del montón. Sí, un poco débil, uno de los puntos débiles. Sí. Y sobre todo con el segundo, Carlos puede hacerle mucho daño. Vamos a hacer un combo que hacer mucho daño con el saque y sobre todo los restos de segundo, hacerle tremendamente daño. Se llevó un 60% de los puntos al resto de segundo Carlos el día que se enfrentó en Doha al italiano. Pues ese combo saque +1 con los restos de segundo +1, metiéndole mucha presión a Luca Nardi y, como digo, metiéndole el dedo en la llaga ahí donde más le pueda doler a Luca, pues puede ser una gran clave para el español.
Bueno, lleva todo el torneo intentando ese resto paralelo, tomando la pelota en la subida de revés, que tanto le gusta a Carlitos. Buen día para ponerlo en práctica. Al final un poquito en la línea, ¿no? Quitarle el dominio a Nardi, tanto desde el fondo como en el resto, y confiar en que siga fluyendo su tenis. Yo he visto hoy a un muy buen Carlos contra Medjedovic, creo que es muy superior a Nardi, incluso si hace un mal partido prácticamente debería ganarle, pero oye, si estas claves las pone a rajatabla, yo creo que lo tendrá todo para pasar a cuartos de final. Nos vamos ya con... ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Pues con las predicciones. Claro que sí, con las predicciones. Yo no digo nada, pero vengo acertando las dos primeras, ¿eh? Pues te dejo que empieces tú y ¿Empiezo yo? abras, hombre, a ver si así cambia también el sino de mis predicciones. A ver, creo que va a ser partido nocturno. Todavía mientras estamos grabando esto no hay orden de juego y no podemos saber, pero en principio se va a jugar este miércoles y tendría que ser de noche. A ver si también se puede jugar porque pronostican lluvia. Siendo de noche, yo veo a Carlos con un plus más, la verdad, y diría Carlitos en 2 mangas como la mayor probabilidad. Y no veo. No me. O sea, para ver un tercer set tendría que haber un bajón por parte de Carlos, como fue el día del primer día, que bajó bastante. Yo te diría que para mí sería un partido de 60-40 con victoria de Carlos en 2 mangas. 60-40 es un partido de 80-20, 85-15. Hombre, por favor. Vamos, a mí me sorprendería enormemente que Carlos no gane esto cómodo. Bueno, Vamos, 60-40 contra Luca Nardi. pues ya sabéis cómo ¿No? son las cosas. Cuando Magic tiene un 80, partido duro, ¿eh? Ya, no, me he quedado loco, ¿eh? Me he quedado loco. 60-40 es contra un top 20, macho. No sé, Es Luca Nardi, hombre. yo quiero seguir siendo cauto, amigo. Fácil, fácil, Carlos. 2 mangas y fuera. ¿Sí? Joder, Sí. bueno, macho. Aquí cuando Magic ve los partidos fáciles, yo me echo a temblar, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros. ¿Veis una tremenda facilidad o veis un poco de complicaciones? Nos déjanos aquí abajo en comentarios. Ese es el me gusta, muy importante. Y nos vemos este miércoles con los octavos de final de Cincinnati. Hasta pronto, amigos. Chao, chao.